Nunca imaginé que un simple turno nocturno podría cambiar mi vida para siempre. Mi nombre es Martín y trabajo en un hospital bastante antiguo en las afueras de la ciudad. Cuando acepté el turno de noche, pensé que sería solo otro turno aburrido y largo, como tantos otros. Nunca pensé que esa decisión me llevaría a vivir una experiencia que me perseguiría por el resto de mis días. Todo comenzó una noche fría de otoño. El aire era denso y pesado, casi como si el mismo hospital estuviera respirando, esperando algo. Era la primera vez que estaba a cargo de la recepción durante la noche, y aunque ya había trabajado antes en este lugar, la soledad del turno nocturno siempre me había inquietado. Estaba acostumbrado a escuchar los murmullos de los pacientes, los pasos apurados de los médicos, pero esa noche todo estaba en un inquietante silencio. Los pasillos eran vacíos, como si el hospital hubiera sido abandonado, o peor, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Había algo extraño en el ambiente. A medida que la noche avanzaba, las luces del hospital comenzaban a parpadear intermitentemente, lo que no ayudaba a calmar mis nervios. El sonido del aire acondicionado, que normalmente se escuchaba de fondo, ahora parecía retumbar en la quietud de la noche. De vez en cuando el sonido de un monitor cardíaco interrumpía el silencio, pero rápidamente se desvanecía, dejándome en un estado de tensión constante. A las 2:30 am todo parecía estar tranquilo. Solo quedaba una sala ocupada, la número 3, en la que se encontraba un paciente anciano con varias complicaciones. De todas las habitaciones, esa era la más alejada y la más aislada. El equipo médico ya había hecho su ronda, y no se esperaba nada fuera de lo común. Decidí hacer mi ronda y comprobar cómo estaba todo. Cuando llegué a la sala 3, la puerta estaba entreabierta. Al principio, no le di mucha importancia. La mayoría de las veces, las puertas no quedaban completamente cerradas, pero algo en el aire me hizo detenerme un momento. Una sensación extraña, como si algo estuviera por ocurrir, se apoderó de mí. No había ningún ruido dentro. Normalmente, el anciano paciente hacía algunos ruidos suaves, como si murmurara o respirara de forma entrecortada, pero esa noche, todo estaba en un silencio sepulcral. Empujé la puerta lentamente y entré. La luz de la lámpara sobre la mesa de noche titilaba con el mismo parpadeo molesto que se había vuelto común en todo el hospital. Miré al paciente, su rostro pálido y tranquilo, aparentemente dormido, pero algo no estaba bien. El aire en la habitación parecía más denso, como si algo lo estuviera oprimiendo. Mi mirada se desvió hacia la ventana, que se encontraba parcialmente abierta, y aunque me extrañó que estuviera así, no presté mucha atención. Lo que me llamó más la atención fue la sombra que se proyectaba en la pared. Aunque no había ninguna fuente de luz que pudiera haberla originado, esa sombra no tenía forma definida, pero se movía de manera extraña, como si tuviera vida propia. Estaba más allá de mi comprensión racional. No pude apartar la vista de ella. Sentí como mis piernas se volvían pesadas y un sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. Cerré los ojos pensando que todo era producto del cansancio, pero cuando los abrí de nuevo, la sombra estaba más cerca. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo me empujaba a salir de la habitación, pero algo más profundo, me retenía allí. Miré al paciente nuevamente, y por un breve momento, juré haberlo visto sonreír. Un gesto que no era natural, no era el tipo de sonrisa que un anciano podría hacer en su estado. Fue una sonrisa torcida, como si estuviera al tanto de algo que yo no entendía. El sonido de un sutil susurro me hizo girar rápidamente. En ese momento, sentí que me ahogaba. «Vete. Ahora». La voz era débil, pero clara. No pude identificar de dónde venía, pero se filtró por todo mi ser, como si estuviera dentro de mi cabeza. No sabía si era mi mente jugando conmigo, pero el miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo, salí corriendo de la habitación. A medida que corría por los pasillos, la sensación de que algo me estaba persiguiendo aumentaba. Miraba sobre mi hombro, pero no veía a nadie. Sin embargo, el eco de pasos resonaba en las paredes, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi respiración se aceleraba, y las luces que antes parpadeaban con calma ahora se apagaban por completo, dejándome en la oscuridad más total. Finalmente, llegué a la estación de enfermería,
donde los otros trabajadores estaban concentrados en sus tareas. Nadie pareció notar mi agitación, pero algo en sus miradas me decía que tal vez no estaba tan solo como pensaba. Decidí contarles lo que había experimentado, pero antes de que pudiera abrir la boca, uno de los enfermeros, Carlos, me miró fijamente y dijo algo que me dejó helado. ¿Viste algo en la sala 3? La pregunta me congeló. ¿Cómo sabía él de esa habitación? ¿Qué significaba? La mirada de Carlos me inquietó profundamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta todo el tiempo. Antes de que pudiera hacer una pregunta más, él se inclinó hacia mí y susurró, con una voz grave, que parecía resonar en cada rincón de la habitación. La sala 3 no es como las demás. Nadie habla de ella, pero todos saben que algo extraño ocurre allí. Es como si los que entran nunca salieran igual. Mis pensamientos se entrelazaron, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser posible que un hospital como el nuestro tuviera una habitación con un pasado tan oscuro? Carlos continuó, pero de manera cautelosa, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Hace años un paciente llegó a esa sala. Estaba gravemente herido, pero lo curioso es que nadie recuerda exactamente cómo llegó allí. No tenía familiares, ni amigos, nadie que lo pudiera identificar. Solo él y la sala. Nadie sabe qué pasó con él, pero desde entonces esa habitación ha sido diferente. El sudor comenzó a recorrer mi frente nuevamente, y no pude evitar preguntarme si lo que había experimentado esa noche tenía alguna conexión con las historias que Carlos me estaba contando. La figura que vi, el susurro, todo parecía cobrar sentido de una forma que no quería aceptar. Entonces, ¿qué pasa en la sala 3? Le pregunté, mi voz temblorosa intentando sonar más tranquilo de lo que me sentía en ese momento. Carlos se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, y luego dijo, con una mirada llena de seriedad, no lo sé con certeza, nadie lo sabe, pero siempre que alguien entra allí hay algo, un tipo de energía. La gente dice que puede sentirla. Es como si la habitación misma estuviera viva, esperando a algo. El paciente que murió ahí dejó algo atrás, y eso algo no se ha ido. Algunos dicen que la sombra es la manifestación de lo que quedó. Otros creen que simplemente está esperando. Mis manos comenzaron a temblar mientras intentaba procesar lo que Carlos me había dicho. Pensé en el susurro que había escuchado, en la sonrisa macabra del paciente, en la sombra que se movía sin ninguna lógica. ¿Qué estaba ocurriendo en esa habitación? ¿Acaso algo sobrenatural estaba involucrado o simplemente mi mente me estaba jugando una mala pasada? Pero no pude ignorar lo que sentí esa noche. Sabía que algo más estaba presente en ese hospital, algo que no tenía explicación racional. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida y se estuviera extendiendo por los pasillos. Intenté cambiar de tema, pero la imagen de la sala 3 no me dejaba en paz. Después de un largo rato, la idea de regresar a esa habitación comenzó a consumir mi mente. Necesitaba entender lo que realmente estaba pasando. Decidí que al día siguiente, después del turno, iría a investigar por mí mismo. No iba a dejar que esta experiencia me persiguiera sin tener respuestas. La noche continuó de forma inquietante, pero nada más sucedió. Los demás colegas parecían ajenos a lo que había experimentado, y traté de hacer lo mismo, concentrándome en las tareas rutinarias. A medida que el turno llegaba a su fin, me sentía más ansioso, como si el horario normal hubiera terminado, pero la oscuridad seguía acechando. Al finalizar mi turno tomé la decisión. Me dirigiría a la sala 3. No podía quedarme con la incertidumbre. La sala estaba al final de un pasillo largo, que ahora me parecía más oscuro de lo habitual. Mis pasos resonaban en las baldosas frías mientras me acercaba. La puerta, como esperaba, estaba entreabierta, invitándome a entrar. La luz parpadeante de la lámpara dentro hacía que todo pareciera aún más sombrío, más amenazante. Tomé aire profundamente y empujé la puerta con cautela entrando en el interior. El ambiente dentro de la habitación era denso, como si el aire estuviera impregnado de algo pesado. El paciente ya no estaba allí.
pero algo en la atmósfera de la sala me decía que, de alguna manera, todavía permanecía. La silla junto a la ventana, que antes había estado vacía, ahora parecía estar ocupada por una figura difusa. Mi corazón dio un vuelco. No podía ver bien qué era, solo una presencia, como una sombra en la esquina de la habitación. La luz parpadeó nuevamente y cuando volví a mirar la figura ya no estaba. El susurro volvió, esta vez más fuerte, más claro. «Martín, ¿te atreves a quedarte?» Mi sangre se heló. No podía ser real, pero lo era. El hospital, la sala, la figura, todo cobraba vida de una manera que no podía comprender. Sin pensarlo, salí de la habitación y corrí, como si algo invisible me empujara, hasta que llegué a la estación de enfermería. Mis piernas temblaban, mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Estaba exhausto, pero una sola pregunta no dejaba de rondar mi mente. ¿Qué había sido esa figura? Mi rostro reflejaba el terror que sentía. Necesitaba hablar con alguien más, pero las palabras se me atascaban en la garganta. No estaba seguro de si lo que había visto era real o producto de mi mente, pero sabía que algo oscuro y perturbador estaba sucediendo en ese hospital. La sensación de que no estaba solo nunca se fue. Alguien, me estaba esperando. La mañana llegó como siempre, pero la sensación de terror seguía latiendo en mi pecho. Salí del turno con la cabeza llena de preguntas, pero también con un sentimiento incómodo, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Intenté olvidarlo, pero era imposible. No importaba cuánto lo intentara, las imágenes de esa habitación, la figura difusa y el susurro que parecía seguirme no dejaban de atormentarme. Esa tarde, mientras trataba de descansar, recibí una llamada inesperada de Carlos. «Martín, necesito que vengas al hospital. No es algo que pueda explicar por teléfono, pero lo que ocurrió anoche es peor de lo que te imaginas». La voz de Carlos estaba tensa, como si hubiera perdido toda su compostura. Sin pensarlo, me dirigí al hospital una vez más, aunque sabía que algo mucho más grande que mi comprensión estaba en juego. Cuando llegué, Carlos me esperaba en la entrada. Tenía una expresión grave, casi como si hubiera visto algo que nunca debería haber visto. Su cuerpo se movía de manera inquieta, como si intentara evadir algo, y sus ojos no dejaban de mirar hacia atrás, como si temiera que algo lo estuviera siguiendo. «¿Qué ha pasado, Carlos?», le pregunté tratando de mantener la calma, pero mi voz traicionaba la ansiedad que sentía. Carlos respiró profundamente y me condujo hacia un pasillo apartado, el que normalmente usaban los médicos para sus recesos. Era la misma dirección hacia la sala 3, pero esta vez no se sentía tan vacío como antes. La atmósfera estaba cargada y podía sentir la presión en el aire. «No sé si debo contártelo, Martín, pero anoche fue el peor turno que he tenido». Me miró directamente a los ojos y vi el miedo en su rostro. Era un hombre que había visto cosas extrañas en su vida, pero nunca había visto algo como esto. Cuando terminé mi turno fui a revisar la sala 3. No lo hice por curiosidad, sino porque sentí que algo no estaba bien. Y ahí, en la oscuridad, encontré algo que nunca pensé que vería. El paciente de esa sala ya no estaba. Pero no era eso lo que me asustó. Lo que vi fue algo mucho peor. Algo que estaba esperando. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba sus palabras. Algo estaba esperando. Carlos continuó, y pude escuchar el temblor en su voz. Vi algo en el reflejo de la ventana. No era mi reflejo. No era una persona. Era una figura, y estaba detrás de mí. Se movía como si no tuviera un cuerpo, pero se alzaba con una presencia oscura. La habitación estaba completamente helada. Cuando traté de irme, la puerta no se cerró. Algo me detuvo, como si la misma habitación me estuviera reteniendo. Una ola de escalofríos recorrió mi columna vertebral. Carlos había experimentado lo mismo que yo, pero había ido más allá. Su valentía lo había llevado a enfrentarse a algo más terrible de lo que se podía comprender. Y entonces, Martín, lo peor pasó. La figura habló. Mis manos temblaban mientras esperaba que continuara. Me susurró al oído con una voz que no era humana. «¿Por qué no te quedas?», dijo. Y lo peor fue que no pude moverme.
Mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado. Un sudor frío comenzó a acumularse en mi frente. ¿Era esto lo que había experimentado yo también? La sensación de estar siendo observado, el susurro que me hablaba. Estaba claro ahora que no estaba solo en esa habitación, ni en el hospital. ¿Qué hizo después?, le pregunté, incapaz de contenerme. Carlos cerró los ojos por un momento, como si reviviera ese instante, y luego los abrió lentamente. Cuando finalmente logré moverme, salí de la habitación tan rápido como pude. Pero algo más ocurrió, Martín. Algo muy extraño. Cuando miré hacia atrás, vi que la figura no estaba en la ventana. Estaba detrás de mí. La palabra figura retumbó en mi mente. La misma figura que había visto. La misma sombra que se movía sin lógica, como si fuera parte de la misma oscuridad. ¿Estás diciendo que esa cosa sigue aquí?, pregunté con la voz entrecortada. Carlos asintió lentamente. No solo sigue aquí, Martín. Parece que está buscando algo que no debemos encontrar. En ese momento, me di cuenta de que no era solo el hospital lo que estaba siendo afectado. Era todo lo que estaba a su alrededor. El aire, el tiempo. Todo parecía cargado por esa presencia oscura. Y ahora, algo había comenzado a despertar. Nos dirigimos al lugar donde todo comenzó. La sala 3. Nos quedamos allí, en silencio, observando la puerta entreabierta, esperando que la sombra no volviera a salir. Pero sabíamos que tarde o temprano, algo más ocurriría, algo que cambiaría todo, y esta vez, no podríamos huir. Mi nombre es Camila Duarte. Fui enfermera nocturna en el Hospital Central de San Miguel durante 6 años. Hoy en día, me dedico a la atención domiciliaria, y siempre que alguien me pregunta por qué dejé el hospital, simplemente sonrío y digo que necesitaba un cambio de ritmo. La verdad es que hasta hace poco, jamás me había atrevido a contar lo que realmente ocurrió. Esta historia no tiene explicaciones lógicas. Tal vez por eso he guardado silencio tanto tiempo. Pero hay noches, aún ahora, en las que despierto sobresaltada, con el eco de pasos lejanos que nunca pude encontrar, y con el recuerdo de un turno que cambió mi vida. Todo comenzó un martes. Era invierno y el hospital estaba más tranquilo de lo habitual. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, y el aire frío parecía filtrarse incluso por las paredes. Yo cubría el ala sur, la más antigua del edificio, donde normalmente se alojaban pacientes en recuperación o personas mayores. Aquel turno lo hacía sola, como siempre, con mi linterna en el bolsillo y una taza de café tibio entre las manos. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Revisé a los pocos pacientes que tenía asignados y todo parecía en orden. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché los primeros pasos. Venían del extremo del pasillo, donde se encontraba la habitación 219, una que, según mi registro, estaba vacía desde hacía semanas. Al principio pensé que quizá uno de los pacientes se había levantado y se había desorientado, algo común entre personas mayores. Caminé hacia allá, linterna en mano, pero cuando llegué, la habitación estaba completamente a oscuras y vacía, tal como lo indicaba la hoja de ingreso. Cerré la puerta suavemente y volví a mi puesto, aunque con una sensación extraña en el pecho. Me dije que eran imaginaciones mías, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando me senté frente al escritorio, escuché de nuevo los pasos. Esta vez eran más lentos, rítmicos, como si alguien caminara descalzo sobre el linóleo frío. Me levanté de golpe y salí al pasillo. El sonido cesó en cuanto abrí la puerta. La luz parpadeante del fluorescente del techo no ayudaba a tranquilizarme. No había nadie. Ninguna puerta abierta. Ningún movimiento. Decidí hacer un recorrido completo, por si acaso. Pero mientras caminaba sentí esa presencia, como si algo o alguien me observara desde alguna esquina que no podía ver del todo. Mi linterna comenzó a fallar, chispeando como si las baterías estuvieran por agotarse, aunque las había cambiado esa misma tarde. Cuando pasé frente a la sala de terapia ocupacional, una sala con ventanas grandes y una biblioteca antigua, vi que la puerta estaba entreabierta.
Aquella sala debía estar cerrada con llave. Yo misma la había asegurado al comenzar mi turno. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Adentro la oscuridad era casi total. Avancé con cautela, iluminando con mi linterna cada rincón, hasta que vi algo en la pared que me hizo detenerme. Había una nota, escrita con marcador negro sobre un papel amarillento pegada justo bajo el reloj. ¿Puedes oírme ahora? Esa letra no era de ninguno de los médicos ni de las auxiliares. Era temblorosa, como la de un niño. Y lo peor, yo había visto ese mismo papel el día anterior en el cuarto de suministros, usado como marca páginas en una libreta antigua. No sabía qué pensar. Regresé al escritorio tratando de convencerme de que tal vez era una broma de algún residente aburrido. Me senté, tomé un trago de café y me concentré en llenar un informe. Entonces el timbre de llamada de la habitación 219 sonó 3 veces, cortas, claras, frías, y fue ahí cuando supe que esa noche no sería como las demás. Me quedé inmóvil unos segundos con el sonido del timbre resonando en mi cabeza, como si no quisiera abandonarla. La habitación 219 estaba vacía. Lo había verificado hacía menos de 1 hora. Aún así, la luz de llamada seguía encendida en el panel. Respiré hondo. Tomé mi linterna, que seguía parpadeando como si también dudara en acompañarme, y me encaminé hacia el fondo del pasillo. Cada paso que daba parecía hacer eco en las paredes, como si el hospital respirara conmigo. Una sensación de humedad se apoderó del ambiente, aunque no había razón para ello. La puerta de la 219 estaba entornada, no abierta, no cerrada. Apenas lo suficiente para que una sombra pudiera asomarse desde dentro. Toqué suavemente antes de entrar. ¿Hola? Pregunté con voz firme, aunque sentía que el temblor se me escapaba por los dedos. Nadie respondió. Empujé la puerta. La habitación estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de la calle que se filtraba por las persianas. No había nadie en la cama, ni en el baño. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero al dar un paso dentro, sentí una corriente helada que me cortó el aliento. La lámpara del techo titiló. Al mirar hacia ella, me di cuenta de que había algo colgado, un pequeño lazo hecho con vendas. No era grande, apenas un nudo apretado, pero no había forma de que eso hubiera estado ahí antes. Yo misma había retirado los insumos médicos de esa habitación para limpieza. Entonces lo escuché. No el timbre ni los pasos, esta vez fue un murmullo. No supe de dónde venía. Sonaba como una voz infantil, pero apenas un susurro, como si alguien cantara una canción en otro idioma desde muy lejos. Me giré en seco, enfocando con la linterna cada rincón. La voz cesó de inmediato. Volví al escritorio apresurada con la cabeza hecha un torbellino. No podía llamar a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que una habitación vacía me estaba jugando bromas? Las cámaras de seguridad en ese sector no funcionaban desde hacía semanas. Lo sabía bien porque los técnicos aún no las reparaban. Estaba completamente sola, o eso creía. A las 3:47 am, algo más ocurrió. Desde el pasillo escuché cómo una camilla se desplazaba. Conozco ese sonido, las ruedas chirriantes, el golpeteo sordo del movimiento. Pero esa noche nadie debía estar transportando pacientes. Salí, miré a ambos lados. Nada. Me dirigí hacia el área de cirugía menor, siguiendo el sonido. Allí, en medio del pasillo, encontré una camilla abandonada. No era una de las nuestras. Era más antigua, de aquellas con ruedas metálicas pesadas, acolchonado agrietado por el tiempo, como sacada de otro hospital, o de otra época, y encima, doblada prolijamente sobre la camilla había una bata blanca. La reconocí al instante. Tenía bordado el nombre de la enfermera Mariana Solórzano. Ella había trabajado allí más de 20 años atrás. Muchos contaban que había sido muy querida por todos, hasta que un día simplemente no volvió. Decían que se fue sin despedirse, que algo en ella cambió después de varios turnos en el ala sur. Hasta esa noche, yo pensaba que solo era una historia de pasillo. Me acerqué a la bata. Estaba helada, y al tocarla, un leve aroma a desinfectante y lavanda me golpeó, el mismo que se usaba hace años, antes de que cambiaran el protocolo de lavandería. La camilla se movió sola,
Fue apenas un par de centímetros, pero lo suficiente para hacerme retroceder con el corazón latiéndome en las sienes. Miré alrededor, buscando una explicación, cualquier explicación. Entonces, desde la habitación 215, otra voz se filtró. Esta vez no era un murmullo, era un suspiro. Y lo reconocí, porque no era la primera vez que lo oía. Era el mismo suspiro que había escuchado en mis primeros meses. Una noche en que una paciente mayor, ya en sus últimos días, me tomó la mano y me dijo: «Ellos no quieren que estemos aquí cuando cae la noche». Apenas terminé de recordar eso, las luces del pasillo comenzaron a apagarse una por una, desde el fondo hacia donde yo estaba, como si algo caminara en mi dirección, apagándolas con su presencia. Las luces titilaban en un último intento de resistencia, hasta que finalmente se apagaron por completo, dejándome en la más absoluta oscuridad. El silencio era ahora profundo, espeso, casi pesado, y mi respiración era lo único que se escuchaba, aunque me costaba contenerla. ¿Por qué? ¿Por qué me sentía observada? Volví a mirar la camilla con la bata que aún estaba ahí, inamovible, pero ahora el aire parecía más denso, como si algo invisible me empujara a dar un paso atrás. Un susurro recorría el aire, deslizándose en mi oído. «No estás sola». Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Algo me sujetaba desde adentro. Algo me decía que si me iba, podría dejar algo detrás, algo que no debía. Entonces una sombra se deslizó frente a mí, pasando entre la oscuridad del pasillo. Me sobresalté y, sin pensarlo, la seguí. Cada paso que daba me acercaba a la figura borrosa, como una mancha negra que se movía de manera antinatural. No tenía forma, no tenía rostro, pero algo en mi interior me impulsaba a no apartarme. El pasillo parecía alargarse infinitamente. Las paredes se hacían más estrechas, las luces titilaban aún más y el frío comenzaba a calarme los huesos. A medida que avanzaba, la figura se desvaneció en la distancia. Pero cuando llegué a la esquina, encontré una puerta entreabierta, la puerta de la sala de reposo, donde los pacientes de larga estancia solían descansar. Por alguna razón la puerta estaba abierta. Mi respiración se aceleró y sin darme cuenta ya estaba dentro. El lugar estaba oscuro, como si no hubiera sido usado en años. El olor a humedad y a polvo me golpeó, pero la sensación era algo más que eso. Era como si el aire estuviera atrapado, como si las paredes pudieran hablar y susurrar. Allí, en medio de la habitación, había una silla vacía, pero lo extraño era que en ella, justo sobre el respaldo, había algo pequeño y frágil, casi invisible. Me acerqué lentamente, mis pies casi flotando sobre el suelo, y cuando miré de cerca, vi lo que era. Un par de manos, frías y arrugadas, descansaban sobre el respaldo de la silla, como si alguien las hubiera dejado allí de manera cuidadosa. La piel, aunque aparentemente humana, tenía un brillo extraño, un brillo que no pertenecía a ninguna persona viva. De repente algo me hizo girar hacia la puerta. La vi, la enfermera Mariana, pero no estaba viva. No podía ser ella. Su rostro era una máscara de descomposición, sus ojos vacíos, sin luz, y su cuerpo, una figura etérea, flotaba a escasos metros de mí. Su boca se abrió, pero no emitió sonido alguno. Me miró fijamente como si me estuviera invitando a acercarme. De pronto el suelo debajo de mis pies crujió, y la habitación se llenó de un frío penetrante. El tiempo parecía detenerse mientras las sombras en las paredes comenzaban a moverse, danzando a su alrededor. Todo lo que había aprendido sobre este hospital, sobre la vida y la muerte, se desmoronaba ante mis ojos. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, pero ya no era la luz de las bombillas. Era como si una sombra oscura, como un velo de tristeza, estuviera apoderándose de todo a su paso. En ese instante algo más me rodeó, algo que no se podía ver pero se podía sentir. Mi pecho se tensó, el aire me faltaba, y mi cuerpo, completamente paralizado, no podía moverse. La enfermera Mariana avanzó un paso, luego otro. El aire se volvió denso como si estuviera atrapada en una red invisible. No pude ni gritar, y entonces, con una calma que me heló hasta los huesos,
Sus labios se movieron, susurrando una sola palabra. Escóndete. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La oscuridad de la habitación parecía crecer engulléndome, pero algo dentro de mí, algo primordial, me dijo que debía salir de allí, que debía huir. Recibí un impulso de adrenalina y a duras penas logré moverme. Cada paso que daba, la sensación de estar siendo observada crecía, como si algo me siguiera desde la oscuridad. Mi linterna parpadeó una vez más, proyectando sombras extrañas en el pasillo, y sentí cómo el aire comenzaba a volverse más denso, más frío. ¿Debería seguir adelante? ¿O mi vida estaba ya atada a este lugar para siempre? Mi respiración se desbocaba. Mi cuerpo vibraba con el frío helado que me rodeaba, pero logré avanzar. Sabía que si no salía de esa habitación, si no abandonaba el ala sur del hospital, nunca volvería a ser la misma. Algo me estaba reteniendo aquí, y ese algo no era humano. Con cada paso que daba hacia la salida, sentía la presencia de la enfermera Mariana a mis espaldas, siguiéndome, acechando cada uno de mis movimientos. No osaba mirarla directamente, pero sentía su mirada, como un peso invisible que me aplastaba. Al llegar al final del pasillo, la puerta de salida parecía más lejos de lo que recordaba. Los pasillos que antes conocía como la palma de mi mano, ahora se volvían infinitos, oscuros, implacables. Miré hacia atrás, pero no vi nada, solo la puerta cerrada que había dejado atrás, como si una fuerza invisible la hubiera sellado. Mis pasos resonaban con fuerza, como si el eco se hubiera multiplicado, y algo dentro de mí comprendió lo peor. El hospital no quería que me fuera, o tal vez nunca iba a poder irme. De repente, un sonido inconfundible cortó el aire, un susurro tan bajo que pensé que me estaba volviendo loca, pero al fijarme, me di cuenta de que no era mi mente. No, era la enfermera Mariana, que desde la oscuridad me murmuraba: «Siempre serás parte de esto». Apreté los dientes, el miedo apoderándose de mis entrañas, pero la necesidad de escapar me dio fuerzas. Mis manos, temblorosas, alcanzaron la manija de la puerta. El sonido de mis dedos rodeando el metal era el único rastro de vida que quedaba en ese pasillo. Con un último empujón la puerta cedió. Corrí hacia la salida. No miré atrás. Corrí hasta llegar a la entrada principal del hospital, mis pulmones ardiendo, mi visión nublada por las lágrimas. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara con fuerza. Estaba fuera, libre, pero mientras me alejaba del edificio, una sensación extraña me invadió. Un peso sobre mis hombros, como si algo aún estuviera allí, esperándome. Un suspiro recorrió el viento, y pude jurar que escuché la voz de la enfermera Mariana en la distancia. «No te olvides de nosotros». Volví a mi casa esa noche, con el corazón acelerado, y aunque estaba a salvo, un pensamiento aterrador se quedó conmigo. ¿Realmente había escapado? Nunca volví al hospital, por supuesto, y aunque con el tiempo me acostumbré a la idea de que ya no podía volver, la oscuridad del ala sur me perseguiría siempre. En mis sueños, o tal vez en alguna esquina olvidada de mi mente, los pasillos del hospital seguían allí, esperando a que alguien más se acercara. Y lo peor es que sabía que aunque no lo recordara, había algo más, algo que no debía ser liberado. Siempre pensé que los turnos nocturnos en el hospital serían solo una rutina más, uno de esos trabajos que, aunque largos y cansados, simplemente pasaban sin mucho más. Pero la primera vez que me asignaron el turno nocturno en el ala de cuidados intensivos, todo cambió. Recuerdo claramente esa primera noche, las luces intermitentes, el silencio pesado que se colaba por cada rincón, y lo peor de todo, la sensación de que no estaba solo. Mi nombre es Javier Ruiz, y soy enfermero en el Hospital General de la ciudad. Trabajo desde hace años, pero la experiencia de aquella noche jamás se borrará de mi mente. Era una de esas noches frías de noviembre. El aire se sentía denso, casi opresivo. Todo parecía tranquilo. La mayoría de los pacientes dormían. Los monitores emitían sus suaves pitidos,
y las enfermeras se desplazaban como sombras entre las camas. Aquella noche tenía la tarea de hacer rondas en el ala 3B, un sector aislado del hospital. Es un lugar apartado del resto de las habitaciones, con sus propias habitaciones privadas y un ambiente que nunca me ha gustado del todo. Había algo inquietante en ese pasillo, algo que no lograba identificar. Tal vez era la luz tenue que apenas iluminaba los espacios o el eco que resonaba con cada paso que daba. No lo sé. La cuestión es que esa noche, algo me esperaba allí. Todo parecía normal cuando empecé a recorrer el pasillo de la 3B. Las puertas de las habitaciones se alineaban a ambos lados, algunas entreabiertas, otras completamente cerradas. Miré al monitor central, y todos los signos vitales parecían estables. Era un turno tranquilo, demasiado tranquilo, pensé. Pero algo en el aire no dejaba de incomodarme, como si alguien me estuviera observando. Fue al pasar frente a la habitación 17 cuando lo escuché por primera vez. Un susurro, bajo, casi imperceptible, pero allí estaba. Al principio creí que era el sonido de algún equipo, alguna máquina que se estaba ajustando. Pero no. El susurro vino de la habitación 17. No pude evitar mirar a través del cristal. La habitación estaba a oscuras, pero no pude ver nada más allá de la cama vacía. Me acerqué un poco más, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. El susurro volvió, esta vez más claro. Era una voz suave, pero cargada de algo indescriptible. No era una voz humana, pero tampoco algo completamente ajeno. Era como si alguien estuviera tratando de comunicarse, de darme un mensaje. Mi cuerpo se tensó, el frío que había sentido en el pasillo se intensificó. Miré nuevamente a través de la ventana, pero no vi nada que lo explicara. Solo la oscuridad y la cama vacía. Decidí ignorarlo, porque la lógica me decía que debía ser el cansancio o mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando me giré para continuar mi ronda, escuché claramente lo que dijo. «Ayúdame». El aire a mi alrededor pareció detenerse. Mis piernas se paralizaron. Esa voz la había escuchado. No había duda. Alguien me estaba pidiendo ayuda, y venía de la habitación 17. Me acerqué lentamente a la puerta, sintiendo cómo la piel de mi cuello se erizaba. No sabía si debía entrar, si debía buscar al paciente, o si solo debía continuar con mi turno y olvidar lo que acababa de escuchar. Pero algo me impulsó a girar la manija de la puerta. Un crujido resonó cuando la puerta se abrió lentamente. Al entrar, la habitación estaba vacía tal como la había dejado antes. Ningún paciente, ninguna señal de vida. Solo el monótono sonido de los monitores. Todo parecía normal, pero ¿por qué escuché esa voz? ¿De dónde venía? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mi respiración se volvió más rápida y entrecortada. Lo único que podía escuchar era el sonido de los monitores, como si todo lo demás hubiera quedado en silencio absoluto. De repente, algo golpeó el suelo. Giré rápidamente y vi cómo una de las sillas de la habitación se movía sola, como si alguien la hubiera empujado. Mi pulso se aceleró. No sabía qué hacer. Las luces parpadeaban y el susurro volvió a surgir, esta vez más fuerte, más desesperado. ¡Ayúdame! Lo escuché tan cerca que me dio la impresión de que alguien estaba justo detrás de mí. Respirando sobre mi cuello, no estaba solo. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo, pero no podía. Cada pensamiento se desvanecía en el aire pesado, que parecía volverse más denso a cada segundo. El susurro resonó una vez más y esta vez era diferente. No era solo un pedido de ayuda. Era un lamento, una súplica llena de desesperación. No sabía si debía entrar en pánico o si debía actuar con calma, pero algo dentro de mí me decía que debía descubrir la verdad. Tal vez era una trampa de mi mente, o tal vez algo más estaba ocurriendo en ese hospital. Me giré lentamente, observando con cautela cada rincón de la habitación. La silla, que parecía haber sido empujada por una mano invisible, ahora estaba completamente en su lugar inmóvil, pero la sensación de que algo no estaba bien no se desvanecía. Al contrario, aumentaba, como si todo el ambiente estuviera a punto de volverse hostil. Tomé una respiración profunda, intentando calmar mi ansiedad, y me acerqué a la cama vacía. No había rastros de ningún paciente que hubiera estado allí. No había ropa en el suelo, ni objetos personales en las mesas de noche. La habitación estaba impecablemente ordenada.
como si todo hubiera sido cuidadosamente preparado para algo, pero no sabía para qué. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. En el monitor central de la habitación, una línea recta, normalmente estable, empezó a fluctuarse ligeramente, como si algo estuviera alterando la señal. Me acerqué a ella, observando cada número y cada gráfico que saltaba en la pantalla, hasta que un pitido comenzó a sonar, una alerta lejana pero creciente. ¿Qué está pasando aquí?, me pregunté en voz baja, con la piel erizada. El pitido se intensificaba. No era una señal de alarma común, era algo distinto. Un sonido bajo, casi ensordecedor, como si el mismo hospital estuviera tratando de comunicarse conmigo de alguna manera. La luz del pasillo empezó a parpadear, y en ese momento sentí que algo me observaba. Un escalofrío recorrió mi espalda y me hizo darme la vuelta rápidamente. Ahí, en el umbral de la puerta, vi una figura. Era difusa, borrosa, como si no perteneciera a este mundo. Pero sus ojos, esos ojos, estaban fijos en mí. No podía distinguir sus rasgos, pero la sensación de su mirada era tan intensa que casi me hizo perder el aliento. Me quedé allí, paralizado, observando cómo la figura permanecía inmóvil, mirándome fijamente. No sé cuánto tiempo pasó, porque para mí parecía que los segundos se estiraban indefinidamente. Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada, como si el aire mismo hubiera desaparecido. El silencio se apoderó del lugar, y todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi propio corazón. Finalmente, la figura empezó a moverse, pero en vez de caminar hacia mí, se deslizó hacia la pared, desvaneciéndose lentamente. Unos segundos después, la luz en el pasillo se apagó por completo, sumiéndome en una oscuridad total. El pitido de los monitores comenzó a sonar de nuevo, pero ya no era el mismo. Esta vez era más grave, como si viniera de una profundidad insondable. Mi cuerpo, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia la puerta, buscando salir de esa habitación lo más rápido posible. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, y la luz titilaba débilmente. Mi respiración era entrecortada, y mi mente estaba hecha un caos. ¿Qué acababa de ver? ¿Qué estaba sucediendo en este hospital? Tomé un par de pasos hacia el pasillo, pero justo cuando creí que podría calmarme un poco, escuché un sonido bajo, algo que venía de las habitaciones cercanas. Un arrastre, como si algo pesado se deslizara por el suelo. Miré hacia la habitación 19, justo al lado de la 17. Esa habitación había estado vacía toda la noche, como las demás. Pero el sonido era inconfundible. Algo se movía allí dentro. Era el momento de tomar una decisión. Seguir investigando o huir. Tomé una decisión rápida, más por instinto que por lógica. Algo me decía que si no encontraba la fuente de ese sonido extraño, no podría descansar. No estaba dispuesto a dejar que esa inquietud me siguiera toda la noche. Podría ser un error de mi mente. Podría ser alguna máquina en algún lugar que se había quedado funcionando mal. Pero algo en mi interior me empujaba a avanzar. Me dirigí hacia la habitación 19 con pasos cuidadosos, tratando de no hacer ruido. El arrastre seguía. Era intermitente, pero persistente. Sentí cómo mi corazón latía con más fuerza en mi pecho. Cada paso que daba se hacía más pesado, más difícil. Mis ojos no dejaban de escanear la oscuridad, como si esperaran ver algo extraño en las paredes, en las sombras. Pero no había nada. La única luz era la que provenía de las lámparas fluorescentes del techo, que parpadeaban con cansancio. Cuando llegué frente a la puerta de la habitación 19, el sonido cesó abruptamente. El silencio absoluto me envolvió, y por un momento, me pregunté si había tomado una decisión equivocada. Quizás el miedo me había jugado una mala pasada. Pero entonces, algo extraño ocurrió. La puerta se abrió lentamente, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Mi cuerpo se tensó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Apreté la linterna que tenía en la mano, y me asomé cuidadosamente. La habitación estaba vacía, o al menos eso parecía a simple vista. Pero algo estaba mal.
La cama estaba perfectamente ordenada, sin una sola arruga en las sábanas, como si nunca se hubiera usado. Sin embargo, en el centro del suelo, había algo. Un objeto que no debería estar allí. Me agaché lentamente, mis ojos buscando la fuente de mi creciente ansiedad. Era una pequeña muñeca de porcelana, de esas antiguas, con ojos demasiado grandes y una expresión que no lograba definir. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de polvo, como si hubiera estado allí durante años. Pero lo que me detuvo fue lo que vi a su lado. Unas huellas pequeñas y desgastadas parecían surgir de la nada, dejadas por alguien o algo que había caminado sobre el suelo, hacia la muñeca, y luego se había desvanecido en el aire. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. Nada. El aire estaba inmóvil. La habitación no mostraba signos de haber sido alterada en mucho tiempo, pero algo en mi interior me decía que no debía quedarme allí más tiempo. Mi instinto me decía que no estaba solo. Un grito lejano me hizo saltar, y por un momento pensé que había sido mi imaginación. Pero entonces, otro grito, más cercano esta vez, retumbó por los pasillos. Era un grito desgarrador, un sonido que helaba la sangre, como si alguien estuviera en extremo dolor o pavor. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y corrí hacia el pasillo, con la linterna temblando en mis manos. Al doblar la esquina vi algo que jamás podré olvidar. Una figura apareció de la nada, de pie junto a la sala de descanso. Era alta, casi demasiado alta, y estaba cubierta por una capa oscura que cubría su rostro. No podía ver sus ojos, pero sentí su presencia como una presión en el aire. La figura se quedó quieta, observándome sin moverse, sin hacer sonido alguno. Solo la sensación de ser observados, de estar frente a algo, o alguien, que no era de este mundo. El grito volvió a sonar, pero esta vez mucho más cerca. Mi cuerpo estaba paralizado sin saber si huir o enfrentar lo que sea que estuviera frente a mí. La figura se inclinó hacia adelante, como si hubiera decidido finalmente acercarse. Mi respiración se aceleró, y mi mente buscaba una salida. Necesitaba salir de allí, pero el pasillo parecía interminable, como si la salida estuviera más lejos que nunca. El aire se volvía más denso, más frío. La figura avanzó un paso hacia mí, y fue en ese momento que supe que no podía quedarme ahí. Sin pensarlo, di un paso atrás y luego otro, hasta que la figura estuvo a varios metros de distancia. Mi respiración se hacía cada vez más errática. Los gritos seguían resonando en el hospital, y el aire parecía más pesado, casi insoportable. El frío era tan intenso que sentía como si mis huesos se congelaran. Pero mi mente no podía dejar de procesar lo que había sucedido. Esa figura, ese ser extraño, que no debía estar ahí. De repente la luz de la linterna parpadeó, como si la electricidad estuviera a punto de fallar. El sonido de los gritos se desvaneció, y la figura desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé congelado en el pasillo, mirando el vacío donde un momento antes había estado esa sombra imponente. El silencio era ensordecedor, y por un momento, pensé que quizás había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Decidí regresar al área de descanso, con la esperanza de que todo fuera solo producto de mi mente. Pero al llegar, algo me detuvo en seco. La muñeca de porcelana, esa que había visto en la habitación 19, estaba allí, en la mesa, justo frente a mí. Nadie la había colocado allí. Nadie más que yo sabía de su existencia en ese momento. Mi cuerpo se tensó nuevamente, y el miedo que había sentido antes regresó con fuerza. De repente, escuché el sonido de pasos acercándose a mí, pero no había nadie allí. El miedo comenzó a apoderarse de mí una vez más, y sentí que mi mente se desbordaba, luchando por encontrar una explicación lógica para todo lo que estaba ocurriendo. Los pasos se hicieron más intensos, más fuertes, como si estuvieran directamente detrás de mí. Sin pensar, me giré rápidamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Estaba parado en el umbral de la sala, una figura de pie, inmóvil,
su rostro cubierto por la sombra de su capucha. No podía distinguirlo completamente, pero su presencia era inconfundible. Y entonces, sus ojos, esos ojos vacíos que no mostraban ni compasión ni humanidad, solo vacío, un vacío aterrador. La figura levantó una mano hacia mí, señalándome, pero sin pronunciar una sola palabra. El aire se hizo denso, como si todo a mi alrededor estuviera colapsando lentamente, y de repente, todo quedó en silencio absoluto. Solo el sonido de mi respiración era audible en ese momento. El terror me paralizó por completo, pero fue la luz que comenzó a parpadear otra vez la que me obligó a reaccionar. Sin pensar más, corrí hacia la salida. No importaba si tenía que pasar por todo el hospital. Tenía que salir de allí. No podía quedarme ni un segundo más en ese lugar. A medida que me acercaba a la salida, sentí una presión en el pecho, como si el aire me estuviera oprimiendo. Finalmente llegué a la puerta principal, que estaba cerrada. Sin embargo, a pesar de lo que me decía mi lógica, la empujé con todas mis fuerzas, y la puerta se abrió. La luz del exterior me cegó momentáneamente, pero cuando mis ojos se ajustaron, vi la noche tranquila y silenciosa. El hospital quedaba atrás, y en mi mente, todo lo que había ocurrido ahí parecía tan irreal. No sé qué sucedió en esa noche, ni por qué esos sucesos extraños ocurrieron, pero lo que sí sé es que desde entonces, el hospital me sigue persiguiendo. No en forma de fantasmas o visiones, sino como una sensación persistente, como si alguna parte de ese lugar se hubiera quedado conmigo. Y a veces, cuando cierro los ojos, escucho esos mismos pasos, esa misma figura de la sombra y el eco lejano de los gritos. Y aunque intento ignorarlo, sé que, de alguna manera, nunca lo olvidaré. Mi nombre es Enrique Martínez, y nunca imaginé que las vigilias en las que participaba, como parte de mi servicio en el ejército mexicano, se convertirían en algo tan extraño. Recuerdo bien la primera vez que me tocó quedar de guardia en la base, que se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo en las montañas, en una zona de difícil acceso. Estábamos en un puesto aislado, lejos de la civilización, donde el silencio era más denso que cualquier ruido que pudiera haber imaginado. Teníamos órdenes de estar alertas, de mantenernos vigilantes ante cualquier posible amenaza, ya fuera de la naturaleza o de los pocos habitantes del lugar. Lo que ninguno de nosotros sabía era que esa noche sería diferente. Esa noche, a pesar de las apariencias, el aire parecía estar cargado de algo que no podía explicar. Era como si todo estuviera esperando algo. La patrulla había comenzado con normalidad, y aunque la atmósfera era inusualmente pesada, pensábamos que solo era producto de la soledad y el aislamiento del lugar. Cada vez que miraba el reloj, veía cómo el tiempo parecía estancarse. La vigilia se volvía interminable. Mi compañero, el soldado Díaz, estaba conmigo esa noche. A él siempre lo vi como un tipo duro, serio, acostumbrado a la vida en el campo, pero también algo distante. No me sorprendió que no hablara mucho. Estaba acostumbrado a las largas horas de silencio. Sin embargo, esa noche algo le preocupaba. «Martínez, ¿has notado algo raro?», me preguntó con la voz baja, como si temiera ser escuchado. «¿Raro?», respondí sin entender a qué se refería. «¿A qué te refieres?». Díaz me miró fijamente. Sus ojos brillaban de una forma que no podía descifrar. Estaba inquieto, pero no por miedo, sino por una sensación de alerta. «No lo sé, pero siento que hay algo ahí afuera», dijo, señalando al bosque que rodeaba nuestra base. El viento comenzaba a moverse, pero el aire estaba frío, demasiado frío para esa época del año. Decidí ignorarlo. Siempre había pensado que Díaz tenía una imaginación algo excesiva, y aunque me sentía algo incómodo por el tono de su voz, traté de concentrarme en mi vigilancia. Sin embargo, algo en el ambiente comenzaba a cambiar. El silencio que había rodeado la base se tornó más pesado, más profundo. Mi respiración parecía resonar en el aire quieto. De repente, el sonido de unos pasos se escuchó en la distancia. No eran pasos normales, sino pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando con esfuerzo. Miré a Díaz, que ya tenía la mano en el fusil, y me hizo un gesto para que guardara silencio. Su rostro se había palidecido aún más, si eso era posible.
Los pasos se acercaban y yo no podía ver a nadie. El campo estaba vacío, solo iluminado por la luz tenue de la lámpara de vigilancia. Pero los pasos continuaban. Me acerqué a la cerca que rodeaba la base y traté de mirar entre las sombras, buscando una figura, un movimiento, algo. De pronto los pasos cesaron. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había sido eso? ¿Quién o qué estaba ahí fuera? Lo que me extrañó aún más fue que, cuando miré a Díaz, ya no estaba a mi lado. La confusión me invadió. ¿Dónde se había ido? Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras me adentraba en el bosque, siguiendo el sonido que aún resonaba en mi cabeza. Cada paso que daba parecía amplificar el eco de los míos en la oscuridad. Sentí como la niebla comenzó a envolverme, algo que nunca antes había sucedido en esa zona. La visibilidad se redujo a nada. Mi linterna apenas iluminaba algunos centímetros frente a mí. Algo crujió a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo la niebla y los árboles que parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran vivos. Algo en el aire me hacía sentir observado. No estaba solo, y lo sabía. No tenía que ser un experto para percatarme de eso. En ese instante el sonido de pasos volvió, pero ya no eran arrastrados. Eran rápidos, decididos, como si alguien estuviera corriendo hacia mí. La adrenalina me disparó al instante. ¿Era Díaz? ¿Qué había pasado con él? De repente una figura apareció frente a mí. Mi respiración se detuvo. Era un hombre, o al menos parecía un hombre, aunque su rostro estaba cubierto por una capa oscura de sombra. No podía verle bien. Su cuerpo parecía moverse de manera antinatural, desajustada. Y lo peor de todo, el sonido de su respiración era diferente, como si estuviera luchando por respirar, como si no fuera un ser humano. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era este hombre? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué no podía verlo completamente? La figura se acercó lentamente, pero en lugar de miedo, sentí una extraña sensación de incomodidad, como si me estuviera estudiando, como si me conociera. Mi mano temblaba mientras sostenía el fusil, pero no podía disparar. Algo me decía que no era el momento. La figura finalmente se detuvo. No se movió ni un centímetro más, y durante unos segundos, todo quedó en silencio absoluto. Solo el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón se oían en la oscuridad. Entonces, como si la figura hubiera sido absorbida por la misma niebla, desapareció. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. No había señales de él, ni rastro, nada que indicara que alguien hubiera estado ahí. Pero la sensación de su presencia permanecía en el aire. ¿Martínez?, gritó una voz débil a lo lejos. Era Díaz. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Miré hacia donde venía su voz, y al fin vi su silueta emergiendo de la niebla. Pero algo no estaba bien. No se veía como siempre. Su caminar era torpe, como si estuviera perdido. Díaz se acercó lentamente, pero su caminar era extraño, como si estuviera arrastrando los pies, sin la firmeza de siempre. Su rostro, normalmente curtido por el sol y la vida en el campo, ahora lucía pálido y sudoroso, aunque la temperatura era fría. Me adelanté a su encuentro sintiendo una creciente incomodidad. Algo no estaba bien con él. ¿Díaz? ¿Qué pasa?, le pregunté intentando mantener la calma. Él levantó la vista, pero sus ojos no parecían los mismos. Había algo en su mirada que me hizo estremecer. No era el mismo compañero con el que había hablado hace apenas unos minutos. Su expresión estaba vacía, distante, como si no me reconociera. ¿Martínez? Su voz sonaba débil, rota, como si se hubiera estado esforzando por hablar, como si algo le estuviera robando la energía. ¿Por qué no me ayudaste? Mis ojos se entrecerraron tratando de entender lo que me decía. ¿Ayudarlo? ¿Qué había pasado? ¿De qué hablas? Estuve esperándote en el puesto. ¿Dónde estuviste?, pregunté, en mi mente comenzando a formular posibles explicaciones para su extraño comportamiento. Él dejó de caminar y se quedó quieto frente a mí, como si estuviera tomando fuerzas para hablar. Su rostro estaba cubierto de sudor frío, y sus manos temblaban. No era el Díaz que conocía, pero era él, al menos en apariencia. Yo
No pude llegar. El bosque me lo impidió. Sus palabras eran confusas, como si estuviera tratando de recordar algo que no podía. Vi cosas, Martínez, cosas que no debía ver. Ellos no nos dejaron salir. No pude evitar un escalofrío. Algo en su voz, algo en su tono. Me decía que no estaba hablando de algo común, algo que pudiera explicarse fácilmente. Y de repente, el aire a nuestro alrededor pareció volverse aún más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué cosas? Le insistí, el miedo comenzando a invadir mis venas, pero aún tratando de mantener la compostura. Díaz cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras, como si estuviera luchando por recordar algo importante. Luego, con una voz casi inaudible, continuó. Vi figuras, sombras que caminaban entre los árboles. No eran humanos, pero se movían como si lo fueran. Los vi en el camino, a lo lejos. Estaban observándonos. Lo sentí, Martínez. Estaban esperándonos. Su respiración se aceleró mientras lo decía, como si el miedo lo estuviera consumiendo por dentro. El silencio que siguió fue insoportable. No pude articular una palabra, porque algo en su relato me había golpeado con fuerza. Las palabras de Díaz no eran solo paranoia. Había algo más en su voz, algo que me decía que lo que había vivido no era fruto de su imaginación. Lo miré fijamente, buscando alguna señal de que estuviera bromeando o exagerando. Pero sus ojos no mostraban señales de mentira. Estaba temblando visiblemente, y el sudor recorría su frente. Decidí, a regañadientes, que debíamos regresar a la base, aunque la sensación de que algo más acechaba en la oscuridad me hacía querer quedarme quieto, sin moverme. Vamos de regreso, necesitas descansar, Díaz, dije tratando de mantener el control. Lo tomé por el brazo para guiarlo, pero en ese mismo momento, algo nos hizo detenernos. Un sonido, un ruido lejano pero claro. No era el viento ni el crujir de los árboles. Era algo más, algo mucho más cercano, un lamento, un susurro, casi como si alguien estuviera llamando nuestros nombres. El sonido era bajo, susurrante, y parecía venir de todas partes, como si la misma tierra estuviera hablando. Miré alrededor, pero no había nada visible. Solo la niebla y la oscuridad impenetrable. El lamento aumentó en intensidad, y entonces vi algo que me hizo congelarme. Unos ojos, un par de ojos brillando en la oscuridad, más allá de la niebla, mirándonos fijamente. No podía distinguir qué era lo que los poseía, solo que no eran ojos humanos. El color era extraño, como un rojo oscuro, y estaban demasiado grandes, demasiado brillantes para ser reales. Díaz también lo vio. Su rostro se volvió blanco más aún que antes. Intentó hablar, pero no salió palabra alguna de su boca. Estaba paralizado, como si hubiera quedado atrapado en la mirada de esos ojos. Díaz, grité intentando sacarlo de su trance, pero era como si nada lo alcanzara. La figura detrás de esos ojos comenzó a moverse lentamente. Y mientras se acercaba, la niebla parecía espesar más, como si todo estuviera absorbiendo la luz y el aire. No podía respirar bien, como si el ambiente estuviera cargado de algo denso, algo que nos presionaba desde todos lados. En ese momento una ráfaga de viento helado nos alcanzó, y los ojos desaparecieron de repente. El aire se despejó en un instante, y la sensación de peso desapareció por completo. Pero el miedo, esa sensación, no se fue. Tomé a Díaz del brazo, y sin mirar atrás comencé a caminar rápidamente hacia la base. Mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Las sombras, los ojos, el susurro. Todo seguía rondando mi cabeza, y lo peor era que no podía explicarlo. No quería explicarlo. Finalmente, llegamos de vuelta y cuando entramos en la base nos encontramos con el sargento López, quien nos miró confundido. ¿Qué ha pasado con ustedes?, preguntó notando nuestra ansiedad. Solo pude decirle lo que había sucedido, pero al mirarlo bien me di cuenta de que la preocupación en sus ojos era más real que nunca. Y en ese mismo instante, escuché el susurro nuevamente. Esta vez, provenía de dentro de la base. El susurro dentro de la base no dejó de rondar en mis oídos.
Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero cuando miré a Díaz, vi que él también lo había escuchado. Su rostro estaba completamente pálido, y sus manos temblaban aún más. El sargento López parecía no percatarse de nada, como si el sonido lo estuviera eludiendo de alguna manera, o tal vez estaba tan acostumbrado a las tensiones del campo que ya no distinguía lo que realmente importaba. Nos sentamos en el banco más cercano, aún sin decir una palabra. Era como si todo a nuestro alrededor se hubiera vuelto irreal, como si el tiempo se estirara de una manera que no podía comprenderse. El aire en la base se sentía denso, pesado, como si el viento se hubiera detenido y nos estuviera observando. Me sentí observado, no solo por el sargento, sino por algo más. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí. El susurro no paraba. Estaba en mi cabeza, en mis pensamientos, como si esa voz invisible se estuviera alimentando de mi miedo. Cada palabra que susurraba no tenía un sentido claro, solo mi nombre, y luego otras palabras incomprensibles que se desvanecían rápidamente. Quise ignorarlo, pero no pude. ¿Qué era eso? ¿Qué nos había seguido? Díaz, a su vez, parecía luchando con algo interno, algo que lo consumía. No podía dejar de mirarlo, y su respiración se volvía más rápida, casi como si algo estuviera intentando escapar de él. Los segundos parecían alargarse, y por un momento, me pregunté si estábamos atrapados en una especie de limbo, o si todo esto era una pesadilla que no podía despertar. «Sargento, ¿no escuchas eso?», le pregunté con la voz temblorosa, incapaz de ocultar la tensión que recorría mi cuerpo. El sargento me miró, y por un segundo, sus ojos mostraron una pequeña señal de duda. Era algo tan fugaz que casi creí que me lo había imaginado. Luego, frunció el ceño y negó con la cabeza. «No escucho nada, Martínez». Su voz era firme, pero había algo en sus ojos que no era del todo convincente, como si, al igual que nosotros, él también estuviera intentando evitar la presencia de algo que no comprendía. Decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. El aire, las sombras, el susurro, todo me decía que no debíamos estar allí. Algo nos estaba acechando, algo que no era humano. El miedo era palpable, y no podía ignorarlo más. Era como si la misma base estuviera respirando, esperando algo, y algo me decía que estábamos demasiado tarde. «Tenemos que salir, sargento. Necesitamos evacuar, esto no está bien», le dije al borde del pánico, pero el sargento no parecía dispuesto a moverse. López miró a su alrededor, la expresión en su rostro ahora más grave. Algo había cambiado en él. Antes era el líder, el hombre que nos guiaba con confianza, pero ahora parecía dudar de sí mismo. Como si no estuviera seguro de qué hacer, como si, al igual que nosotros, sintiera la presencia de algo fuera de lugar. De repente Díaz se levantó sin previo aviso. Estaba pálido, con los ojos fijos en algo que solo él parecía ver. Caminó hacia la salida, con paso lento pero firme, como si no le importara nada de lo que ocurría a su alrededor. Lo llamé, pero no respondió. Su cuerpo, en ese instante, ya no parecía el mismo. «Díaz», grité, pero él no se detuvo. Siguió caminando completamente ajeno a nuestras voces. Me volví hacia el sargento con los ojos desorbitados. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía entender qué exactamente. El susurro crecía cada vez más fuerte, retumbando en mi cabeza, y luego, en un parpadeo, lo vi. Vi una sombra deslizándose por la pared, como si fuera un reflejo en el cristal empañado pero sin forma humana. La sombra comenzó a tomar una figura, un ser alto, casi inmenso, que se acercaba lentamente hacia nosotros. Su rostro era indistinguible, pero sus ojos, esos ojos, eran los mismos que había visto en la oscuridad del bosque. Los mismos ojos brillantes, rojos, que observaban desde la distancia. «Díaz, regresa», grité mientras el ser avanzaba imparable, pero mi voz parecía ser absorbida por el aire, como si nada pudiera atravesar esa espesa atmósfera. El sargento se adelantó, ahora también con una mirada de horror.
El silencio se rompió de manera brutal cuando Díaz, sin mirarnos, salió al exterior. Al instante, la figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Solo el susurro persistía, inquebrantable, como si nos estuviera llamando a todos. «¿Qué está pasando?», preguntó López mirando a su alrededor, pero era obvio que ya sabía lo que temíamos. Lo que estábamos viviendo no era normal. Algo más estaba allí con nosotros, esperando. Un mal ancestral, quizás, o una presencia que había sido desatendida por generaciones. Sin embargo, no había tiempo para teorías. Díaz había salido, y nosotros, paralizados por el miedo, no sabíamos si debíamos seguirlo o quedarnos, y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el susurro se hizo más fuerte, y el mundo se detuvo. El aire se volvió denso, y de la oscuridad emergió algo más. Algo que nos estaba acechando desde el principio, aguardando el momento adecuado para mostrarse. El silencio fue más opresivo que nunca. El aire pesado se hizo aún más denso, y mi piel comenzó a erizarse. Miré al sargento López, buscando alguna señal de qué hacer, pero él estaba igual de paralizado que yo. Sus ojos recorrían la misma oscuridad que cubría el camino, buscando una respuesta que no llegaba. Díaz ya no estaba visible, pero en mi mente aún veía su figura caminando hacia la oscuridad, como si hubiera sido absorbido por la misma niebla espesa que nos rodeaba. No sabía si seguirlo era lo más sensato o si ya estaba demasiado tarde. De repente el sargento tomó la decisión de avanzar. Con una voz que sonaba más firme de lo que en realidad estaba, dijo: «Martínez, acompáñame, tenemos que encontrarlo». El miedo estaba presente, claro que lo estaba, pero también había una sensación extraña de urgencia. Algo nos impulsaba a seguir, aunque la razón nos decía que debíamos huir. No había lógica en lo que sucedía, solo la intuición que nos guiaba por caminos oscuros. Comenzamos a caminar hacia la salida de la base, el lugar por donde Díaz había desaparecido. Cada paso que dábamos estaba marcado por el sonido del crujir de nuestras botas sobre el suelo seco. El susurro, esa presencia molesta y penetrante, parecía acoplarse a nuestro ritmo. Podía sentirlo en mi cabeza como si me hablase al oído, pero sin pronunciar palabra alguna. El espacio parecía cambiar. La distancia entre los edificios de la base se estiraba, y las sombras se alargaban, como si la noche se hubiera tragado todo lo que antes conocíamos. Nos encontrábamos perdidos, aunque seguíamos el mismo camino. Al llegar al final de la base, la oscuridad era total. No había luces, solo la figura de Díaz, adelante, parado en medio de la nada. Sus ojos no mostraban miedo, pero algo en su rostro estaba descompuesto, como si su expresión estuviera vacía, como si se hubiera dejado consumir por lo que estaba allá afuera. «Díaz, ¿qué estás haciendo aquí?», grité al acercarnos más, pero no hubo respuesta. Díaz no se movió, no parecía notar nuestra presencia. De repente, la figura que había visto antes, la sombra, comenzó a manifestarse nuevamente, esta vez mucho más cerca. Era como un humo negro que parecía moverse con vida propia. De las tinieblas, emergió una silueta, más grande que cualquier ser humano. No podía distinguir sus rasgos, pero había algo inconfundible en su presencia, algo que helaba la sangre. En ese momento, algo en mí me dijo que ya no había vuelta atrás, que lo que estábamos enfrentando no era algo que pudiéramos comprender. Pero el sargento, sin vacilar, avanzó hacia la sombra, como si fuera a confrontarlo, a enfrentarlo. Yo traté de detenerlo, pero no pude. Algo me mantenía atado a ese lugar, como si todo lo que había sucedido hasta ahora tuviera que llevarnos a este instante, a este encuentro. La sombra pareció moverse hacia nosotros, creciendo con cada paso, envolviendo todo a su alrededor. De repente, el aire cambió. El susurro, que se había mantenido constante en mi cabeza, ahora se transformó en un rugido ensordecedor. Las palabras eran claras, como un eco profundo. «No debieron venir». El grito resonó en nuestros oídos, pero no salía de ninguna boca humana. Era el sonido de algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando nuestra llegada. De un golpe el viento levantó una tormenta de polvo,
y el mundo que conocíamos dejó de existir. Todo lo que tocaba la sombra comenzaba a desintegrarse. El sargento López, que había dado un paso adelante, comenzó a desvanecerse lentamente, como si el aire lo absorbiera. Yo traté de gritar su nombre, pero la oscuridad me lo arrebató todo, y mi voz se ahogó en el vacío. De repente, una fuerza me empujó hacia atrás y caí al suelo. Todo a mi alrededor se desmoronaba. El tiempo parecía detenerse. Solo veía oscuridad y sombras. El grito de Díaz resonaba en el aire, pero era diferente ahora, como si estuviera muy lejos. Sentí que algo me tocaba el hombro. Giré rápidamente y lo que vi me heló la sangre. Era el sargento, o al menos lo parecía. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos, y su cuerpo temblaba. Pero lo peor era la oscuridad que emanaba de su interior. «Vámonos, Martínez, es tarde», dijo con una voz que no era suya, y mientras me tomaba del brazo, la oscuridad se tragó todo a nuestro alrededor. No sé cómo, pero cuando volví a abrir los ojos me encontraba de nuevo en la base. La misma base, pero todo estaba destruido. No quedaba rastro de los demás. Solo el susurro seguía presente, ahora más fuerte que nunca, repitiendo una y otra vez mi nombre. Al final, entendí que lo que habíamos enfrentado no era un ser físico, sino algo mucho más peligroso, algo que había estado esperando pacientemente, alimentándose de nuestros miedos, hasta que llegó el momento en que ya no pudimos escapar. La base de nuevo parecía vacía, pero el susurro seguía resonando en mis oídos, como si nunca nos hubiéramos ido. Tal vez era cierto lo que decían los más viejos, que en lugares como esos, el tiempo y el espacio se doblan, y la sombra permanece esperando a quienes osan invadir su territorio.